Bueno, estamos justamente acá en los estudios ahora con un invitado, después de los llamados telefónicos, a hablar de la justicia y seguimos hablando de la justicia, ¿no? Emilio Lucero es un diputado que tiene mandato cumplido, tuvo varios periodos y conoce bastante de esta cuestión de la que está planteando el ítem antigüedad. Emilio Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Fralo. Es un gusto compartir con usted y con la audiencia. Bueno, ¿cuál es la situación concreta? ¿Por qué este reclamo ya en el ámbito judicial hablar del tema de la antigüedad? ¿Qué importancia tiene o por qué se plantea esto? Bueno, el primero y principal que el ítem antigüedad es un aumento automático que está regido por la ley, en este momento el artículo 57 de la Constitución, que son las remuneraciones de la administración pública de la provincia. En el año 95, cuando yo ingreso a la Cámara, la segunda ley que se vota, la ley de presupuesto, la 6.120, suspende la antigüedad. Este aumento automático, inclusive la ley anterior, la 6.119, es el traspaso del IPSA a la Nación, la 6.119. Estamos hablando del gobierno del 95. de Carlos Menem como presidente. Carlos Menem como presidente, exactamente. Y entonces se suspende la antigüedad, el rubro antigüedad y la permanencia de categoría. Posteriormente, cada año se iba suspendiendo con la ley 68-68, se deroga con la 66-68 y después se vuelve a restablecer con la 76-70. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso en el año 95, con la ley 6120, el 6 de diciembre del 95. Entonces, ante esta situación, son varias las leyes que suspenden la antigüedad, la derogan, la vuelven a poner en vigencia, y después nos sorprende de sobremanera cuando el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, en el año 2016, dice ellos que ratifican la antigüedad de una ley de remuneraciones del Poder Judicial de la Nación. En el mismo acuerdo, reconocen que la ley está derogada. Con la ley 5696 se deroga la ley 4269. La ley 42 es la ley de remuneración del Poder Judicial. Cuando se inicia, vamos a hacer historia, cuando se crea la Constitución de la provincia en el año 85-86, se deja establecido que la ley de remuneraciones que está vigente a partir de esa fecha es la 4437, por supuesto posterior a la 4269. En ese momento, cuando se crea la 4437, si bien es cierto no se la menciona el número de la ley, la 4269, pero sí dice que todas las leyes que fijan sueldo quedan derogadas. Entonces la única ley vigente es y está ahora vigente es la 4437. Razón por la cual llama poderosamente la atención que en el año 2016, entre los jueces Pagotto, Brizuela, Ana y el actual fiscal general, Javier Vallejo, hacen un acuerdo ratificando la antigüedad de la ley 4269. Y a su vez reconocen que la ley está derogada, pero dice que se arrogan con el artículo segundo. El artículo primero dice, derógase la ley 4269. Si está derogada, ya queda toda, por supuesto, nula, de nulidad absoluta, la ley que no se puede aplicar. Pero ellos sí se basan del artículo segundo, donde dice que se tomará la parte remunerativa porque hasta tanto se dicte una nueva ley. Es todo lo contrario. El artículo primero tendría que haber dicho eso, que hasta tanto se dicte una nueva ley de remuneraciones del Poder Judicial, se seguirá utilizando el articulado de la 4269. Y una vez sancionada esa norma, ahí queda derogada. Acá se hizo todo al revés. El artículo primero dice se deroga. Y oh sorpresa, esto se hace en el año 95, en el año 93, disculpe. ¿Y quién firma esa ley? El secretario legislativo, actual juez Claudio Nicolás Saúl. Entonces,
Él Sí. tenía pleno conocimiento de esto. Si bien es cierto, cuando se celebra el acuerdo 168, él no estaba como juez, pero sí después, asume después, siendo conocedor de toda esta situación irregular, que es la ley 4269. De todas maneras, esto de prosperar esta petición judicial, ¿cuál sería lo que tendría que suceder? Lo lógico que esto no sucedió en ninguna parte del mundo, que el Poder Judicial se base en una ley derogada para beneficiarse ellos mismos, cuando ellos no pertenecen a esa ley, no los contempla esa ley, la que lo contempla es la 4437, que ellos, cuando se sanciona la ley 50, en el año 95, cuando se sanciona la ley 6120, que suspende la antigüedad, ahí en ese momento tendrían que haber actuado de oficio, y por supuesto a posteriores, con un montón de otras situaciones que se han venido generando estas leyes, tendrían que haber actuado para declararla inconstitucional. Ahora, ¿por qué se aplica únicamente en el ámbito judicial y al resto de los trabajadores no? Porque ellos se basan en una ley que no les compete. También si dice ley de remuneración del Poder Judicial, que fue derogada en el año 86. Mejor dicho, en el año 86, en el año 83 se crea esta ley en el gobierno de facto, a meses de entregar al gobierno constitucional. Se deroga con la 4437 porque dice expresamente que todas las leyes que fijen haberes quedan derogadas. Queda inserto en la Constitución que la ley de remuneraciones es la 4437, en el año 86. Sí. Después hubo un montón de otras reformas, y en el año 98 queda un artículo muy específico, un inciso, que dice que la antigüedad, el título y la asignación familiar están fuera de toda variación. Quiere decir, no se toca. Entonces hay demasiados argumentos. Cuando llega el año 2016, bien digo, se hacen el acuerdo ratificando la antigüedad de una ley que no está contemplada en la Constitución, y es más, está derogada. Entonces no se pueden generar derechos, hacer un acuerdo para generar derechos sobre una ley derogada. Eso es insólito. La Cámara de Diputados, Fralo, toma decisiones políticas, que son las leyes que sancionan. ¿Quién tiene la última palabra sobre las leyes? Es el Poder Judicial. Sí, constitucional o inconstitucional. Claro. Y en este caso, lo veo, dice Quito Saúl, que él, por una acusación que se le hace de coimas, qué sé yo, que dice ahora que él se presenta, que él dice muestra el celular, que muestra el correo. Acá en este caso, él tiene que mostrar el recibo, que desde el 2016 se viene cometiendo el delito de cobrar un sueldo ilegal, ellos y todos los jueces. Entonces, esta es la prueba muy contundente. Y él habla de que el fiscal se tiene que investigar y ver sobre estas irregularidades que él dice que lo acusan. En este caso, el fiscal actual no puede actuar, porque está acusado. El fiscal general Javier Vallejo está acusado. Ni los fiscales, ni los otros fiscales. Tiene que ser un fiscal subrogante, un conjuez, mejor dicho, para que pueda actuar. Porque en este caso la acción de inconstitucionalidad está presentada bajo el patrocinio del doctor Daniel Moreno, y ya se ha decretado que el fiscal debe nombrar al fiscal que va a hacer la investigación. ¿En qué estado se encuentra hoy? En esa situación está ahora. En que el fiscal general debe designar al conjuez, tiene que ser, para que sea legal y para que sea, al conjuez que va a actuar en consejo. Porque los fiscales y los asesores, ninguno puede actuar en este caso porque están todos acusados. Se tiene que hacer una selección de los abogados de la matrícula para poder nombrar como juez en esa causa concreta. Es más, el Ejecutivo comete la torpeza, si bien es cierto, bien por el sector de la policía porque reciben el beneficio, pero ellos no pueden dar un beneficio a un sector, a una parte parcial y no general, porque acá salud, los municipios, ni la administración pública, ni la Cámara de Diputados, nadie ha sido beneficiado como ha sido beneficiado la policía con la ley 10.104, que le han reintegrado la antigüedad y le han pagado desde el año 95 a la fecha.
bueno, bienvenido sea para ellos, pero para el resto de la administración pública es discriminatoria, totalmente discriminatoria porque no les da el beneficio. ¿Cuándo fue presentada esta causa judicial? El 13 de octubre del siguiente año, sí. De este año. Y todavía no hay novedades. No, ha sido el proceso, presentarla, por supuesto, formato papel, como es el sistema ahora, lo hemos presentado, ya se ha decretado que el fiscal debe designar al juez subrogante o al fiscal subrogante para que actúe en consecuencia. Ellos no lo pueden hacer. Bueno, esperemos entonces que haya novedades pronto. Sí, aparte de eso que está contemplada la cuestión federal. Si acá no se siguen los pasos como corresponde, esto va a la justicia federal, porque es un derecho de que tienen todos los trabajadores y son 30 años de deuda. Imagina. Inclusive me contestaba, participó un gremialista, dice, esto ha sido de acuerdo con los gremios, dice, ha sido acordado con los gremios que se pagaba la antigüedad, se reconoció, toda una mentira, porque lo que se devolvió con el famoso Pollo Fernández fue los aportes del IPSA, del 6 al 8. No hay término, mejor dicho, no hay número impar en la antigüedad, porque es el 2%. O es el 6 o el 8, pero nunca el 7. Y el 9, dice ahí también, en esa misma ley, que dice que se había devuelto. Y todo un verso, toda una mentira. Bueno, esperemos que haya novedades pronto y vamos a seguir explicando. Por supuesto, vamos a seguir insistiendo en esto, porque es un derecho de los trabajadores, y tiene rango constitucional. Y que lo insólito es que que la justicia sea válido en la ley, que no tiene que, ¿por qué ellos si hubieran hecho sobre la 4437, totalmente de acuerdo, porque lo fija la Constitución. Pero en esto, al estar derogada y habiendo participado uno de los jueces, Claudio Saúl, como secretario legislativo, y Béder Herrera como el presidente de la Cámara de Diputados. Como vicegobernador. Como vicegobernador. Entonces, todas estas cuestiones, no era vicegobernador ese tiempo, era presidente de la Cámara, pero después pasó de la figura del vicegobernador. Pero sí él participó con la derogación de esta ley, con la 5696. Entonces, si bien es cierto que se viene pagando el 0,5, imagínense, por esta misma ley, inclusive los docentes, por acuerdos que se han hecho, ellos cobran el 5% anual. Y la administración pública está cobrando el 0,5%, el 10% de lo cobran los docentes. Si bien es cierto, esos acuerdos, eso va por otro lado. Pero a todo esto, Fralo, le digo más, ellos se basan en una ley, pero la antigüedad es lo mínimo para ellos, porque ellos se fijan un sueldo. El presidente de la Cámara de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene su sueldo. Ellos dicen en esta ley, en la 4269, que el Poder Judicial de La Rioja debe cobrar el mismo sueldo de la Suprema Corte. Y una ley del gobierno de facto. Eso es lo raro de todo esto. Ellos no saben cuánto cobran. Por eso digo que, como dice, Quito quiere mostrar el celular, quiere mostrar el correo. No, que muestre el recibo. ¿Cuánto cobra él? ¿Cuánto percibe él? Y ahí vemos si es irregular o no. Es totalmente irregular. Nosotros no vamos a hacer algo que no corresponde. Con el derecho de los trabajadores, como le digo, me salió al cruce un trabajador y yo les digo clarito a todos los gremialistas, yo los he llamado para consultarles cómo está esta situación. Jamás hicieron nada. Yo soy autor de la ley 8131 que recupero el 2% de antigüedad y esa ley está vetada. Y si esa ley está vetada, el veto no tiene fecha de vencimiento, ¿cómo van a presentar otra ley para favorecer a una franja, a un sector de la administración pública como es la seguridad, como es la policía, cuando hay una ley vetada? Tienen que resolver la ley vetada para recién sancionar otra ley. Por todos lados irregularidades, ¿me entienden? Entonces tiene que, son demasiadas las pruebas, las razones por las que pedimos la inconstitucionalidad. Entonces, esperemos que lo resuelvan, esperemos que nombren a los jueces adjuntos para que puedan actuar. Muchísimas gracias por venir. De nada, Fralo, y será hasta siempre. Bueno, ahí está el diálogo con el exdiputado Emilio Lucero, hablando de esta situación concreta, puntual, que tiene que ver con el ítem antigüedad y que muestra
por los datos que está planteando Lucero, algunas irregularidades que evidentemente van a tener que dar cuenta los jueces, porque está en la justicia. Y eso creo que es importante, porque estamos en democracia y por lo tanto estas cuestiones que están planteadas se tiene que dar una respuesta y lo antes posible, porque es necesario, porque es parte de la democracia. Esperemos que eso suceda lo antes posible en beneficio del conjunto de la sociedad y particularmente de los trabajadores estatales provinciales. Hacemos una breve pausa y que nos sobró muchísimo material, pero vamos a tratar de sintetizar de lo que está sucediendo en nuestra provincia de La Rioja. Pausa de esta manera.